11. ¿Sí estamos? Romanos 14, 17, Gálatas 5, 22, Nehemías 8, 10 y Salmo 16, 11. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos están en esta mañana en este lugar? Dile al que está a tu lado, ya estamos en la iglesia, dile. Ya estamos en la congregación. ¿Sí? Bueno, y vamos a leer el primero, Romanos 14, 17. Mira, fíjate lo que dice. Es de lo que dice. Si estamos acá en la pantalla o en tu Biblia o en la versión que tú traigas, fíjate. Dice, porque el reino de Dios, ¿quién? El reino de Dios no es cuestiones de ¿qué? De comidas o bebidas. Fíjate, lo que empieza diciendo el apóstol Pablo o a través de este versículo, dice que el reino de Dios no consiste, dice en la otra versión, no es eso, no es comida, no es bebida. Porque muchas veces cuando hay festejos la gente corre a las iglesias, dice no es de comer y no es de beber. Dile a que está a tu lado, hay cuidado con eso, dile. Ajá. No es comida, no es bebida. Ajá. Hay hermanos de fiestas, ¿sí has visto eso? No es malo comer, no es malo tomar un agua de sabor, un refresco, no, pero no consiste en eso, dice. Dice que no consiste en eso. La iglesia del Señor no consiste en eso. Y después explica, dice, sino que de justicia, paz, y en la versión de la otra, en esta dice alegría, que es un sinónimo del gozo. Dice paz, alegría o gozo. ¿En dónde? Quiero que prestes atención. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. ¿En dónde se encuentra justicia, paz, gozo o alegría? En el Espíritu Santo. Ahí vamos bien, porque ahorita vamos a entrar en el tema para que vayas entendiéndolo. Vamos a Nehemías 8:10, por favor. Y ahorita te digo el título, nada más leemos estas citas. Y dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y fíjate lo que les dice, no estén tristes, dile al que está a tu lado, no estés triste, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué estaba pasando esta gente en este tiempo en la historia? Habían terminado o estaba terminando el exilio, la cautividad de Babilonia, y ahora habían regresado a su pueblo, habían regresado a su nación, pero habían encontrado en ruinas el templo y toda Jerusalén, y ellos comienzan a reconstruirla. Eso es la historia de atrás. Y después terminan, y ahora Nehemías les da un consejo y les dice, mira, vayan, disfruten, coman, beban, compartan con los demás. Y después dice, no estén tristes, porque esta gente, como venía cautiva, todavía seguía en tristeza. Pero ahora eran libres y ahora habían reconstruido su nación. Ahora estaban en libertad, pero ellos seguían tristes. Una de las desgracias más grandes en la vida de un creyente es no pasar o no estar en una plenitud de gozo en el Espíritu, porque ya ha conocido al Señor. ¿Por qué digo que es una de las desgracias más grandes? Porque el Señor nos ha llamado a vivir una vida en alegría y en gozo en el Espíritu. Y esta gente no podía, dice, alegrarse, sino que estaba triste. Y Nehemías, les llama la atención y le dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad que hay cantos hasta de esto? Yo me estaba acordando. Hay cantos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjate lo que está diciendo esta afirmación. O sea que cuando una persona está triste no tiene fortaleza en su vida. Cuando alguien entra en aflicción, en agonía dentro de su corazón, no tiene fuerza. Por eso de repente tú dices, no, ya no tengo el deseo de ir a la congregación. No, ya no tengo el deseo de asistir a ese lugar, porque el gozo se te ha ido. Por eso cuando David pecó,
cuando David cae en adulterio, una de las cosas que ora o escribe en el Salmo 51 y le pide al Señor: Señor, regrésame el gozo de mi salvación, le dice. Porque David sentía que había perdido la fortaleza dentro de él, porque el gozo se había apartado de él por causa del pecado. El gozo que el Espíritu Santo nos hace sentir en nosotros nos fortalece. Dile al que está a tu lado: hoy vas a salir fortalecido, hoy vas a salir fuerte, hoy vas a salir animado, hoy puedes salir sano, hoy puedes salir libre. Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. ¿Cuántos quieren estar hermosos en el rostro? No muchos. Les gusta estar feos. El proverbio dice eso. Dice que la alegría dentro de nuestro corazón, el gozo dentro de nosotros, hermosea el rostro. Yo era feo hasta que conocí al Señor. La alegría que hay dentro de nosotros. Es más, aún los médicos, los analistas del comportamiento humano han llegado a una conclusión: que hay veces practican esa terapia de risa. ¿Por qué? Porque cuando una persona dentro de sí comienza a alegrarse, algo comienza a acontecer dentro de nosotros. Vamos bien hasta ahí. Algo comienza a tomar fuerza dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el gozo, la alegría que proviene del Espíritu, dice, lo que hace es levantarte, fortalecerte. Y yo te voy a hablar de algo. Y a lo mejor bueno, pero vamos a terminar con el Salmo. Salmo 16:11. Y ahorita te digo ya el título para que vayas entendiendo en qué me voy a ir metiendo. Mira, qué bárbaro. Lo que decía el rey David. Dice: me has dado a conocer la senda de la vida. O sea, el camino. Me has dado a conocer cómo caminar en la vida. Cuando una persona ha conocido al Señor, de verdad, eres el hombre, la mujer más bendecido sobre la tierra. Porque ahora tienes una guianza y sabes hacia dónde debes de caminar. ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Qué pasos debes de dar? No, ya no caminas a la deriva, ya no caminas a ciegas, sino que ahora el Señor te está marcando un camino. ¿Cuántos están aquí? Y dice: me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por qué crees, mi amado persona o hermano que estás aquí? Cuando tú vienes a este lugar y abres tu corazón, prestas tu corazón y Dios comienza a tocarte, pasas un tiempo en esa presencia. Escucha, porque se genera una atmósfera y tú sales de aquí y sientes que vuelas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y si venías un poco mal, si te sentías un poco mal, sales de manera diferente. Porque dice David, llegó a entender David, fíjate, que estar bajo esa presencia genera un gozo, genera una alegría, genera una explosión dentro de nosotros, el estar bajo esa presencia. Imagínate, amados, si nosotros aprendiéramos, si nosotros practicáramos constantemente estar bajo esa presencia, ¿qué vida no llevaríamos? ¿Por qué nos agüitamos? Porque no hemos aprendido esta parte. Mantente bajo esa presencia, mantente bajo ese espíritu, mantente metido ahí y entonces tu vida va a comenzar a generar un cambio, porque aquí adentro va a llenarse de gozo, de alegría y ahora vas a vivir diferente. Dice que en su presencia es donde David había entendido que ahí estaba la alegría. Y después dice: y dicha eterna a su diestra. En la otra versión dice: delicias a su diestra. Algo delicioso. Y delicias a su diestra, dice. O sea, su presencia da gozo. ¿Y quién es la diestra? Jesucristo. Su presencia da gozo, dice, y Jesucristo da delicias, reparte.
Imagínate una persona llena de gozo y la diestra repartiéndole constantemente. Dice, su presencia da gozo y la diestra, que es Jesucristo, repartiendo delicias a tu vida. ¿Cuánto quieren eso? ¿Seguro? Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir metiendo. Ahí vamos. Te voy a dar el título. Y le puse así: exiliados del gozo. ¿Por qué le puse así? Exiliados del gozo. Y vamos a una historia que ha sido muy, hasta donde yo lo he visto, muy repasada, y han sacado tantos y tantos mensajes de esta historia. Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 17. Y es la historia de David con el gigante. ¿Verdad que te la sabes? ¿Sí? Los niños, yo creo que es la primera historia que se aprende, ¿no? O la de Moisés. Y esta historia está muy repasada, por eso a lo mejor no tome tanta lectura, porque me voy a tardar más. Pero ¿cuántos saben esta historia? Pero yo descubría algo referente a lo del gozo. En esta parte de la historia, el pueblo judío o el pueblo israelita había pedido que le den un rey humano. Ellos pidieron y entonces Dios les puso a Saúl. ¿Ah? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí sabías eso? Pero después Saúl, en los capítulos más atrás, que los lees en tu casa, yo te voy metiendo a la historia, vete siguiéndome ahí. Saúl, en los capítulos más atrás, comete varios errores. Y entonces Dios no se entretiene tanto con Saúl. Mientras Samuel lloraba por Saúl, Dios le detiene y le dice, ¿por qué lloras? Le detiene y le dice, no te detengas tanto, porque yo ya he encontrado a alguien mejor que él. Dile a que está a tu lado, Dios no se detiene tanto. De verdad, no importa quién seamos y hasta dónde Dios nos haya levantado. Dios es así, especialmente cuando se trata de avanzar su reino. No se detiene tanto, no le respondes. Tengo otros allá que todavía están apartados. A lo mejor hay alguien allá que todavía se está embriagando o se está drogando. Pero si dice, si este no me responde, yo voy a jalar a otro y lo voy a sacar de allá. Una ocasión yo le pregunté al Señor, y yo lo he contado varias veces. Le dije, no, hasta ahorita no lo logro entender. ¿Eh? Pero le decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? Entre tantos que estaban ahí. Y comencé a decirle, hay mucha gente, y mencionaba a algunos jóvenes en aquel tiempo que estaban aquí desde pequeños. Le dije, hubieras llamado a uno de ellos. Y yo dije, a Carlito, o a este, o al otro, lo hubieras llamado para esto que me estás diciendo. Y yo recuerdo bien claramente que el Espíritu Santo me respondió con la parábola de las bodas. Y él me dijo así, porque yo los llamé, pero ellos nunca quisieron aceptar la invitación que les estaban haciendo. Y por eso tuve que mandar que fueran a las calles, que fueran a los caminos, y te tuve que traer a ti. Tú eres un cojo y eres un manco que te atraje para que me sirvieras. Muchas veces cuando el Señor no ve respuesta de alguien, Él jala a otro. Y entonces en esta ocasión todavía Saúl seguía siendo rey, pero Dios ya se había apartado de él. Escucha la importancia de que Dios esté contigo. Dile al que esté a tu lado que su presencia esté contigo. Te puede faltar todo en la vida, pero mientras Dios siga contigo, todavía tienes esperanza. Pero el día que Dios se aparte de nosotros, el día que contristemos al Espíritu Santo, entonces vas a sentir agonía dentro de ti. Y este hombre no podía discernir que Dios se había apartado y él seguía reinando. Y ahora en esta parte de la historia se encuentra ante un ejército de los filisteos.
están ahí, el pueblo de Israel, sabiendo que tenían su rey, y ellos pensaban que seguía Dios con él, que le había ungido, pero ya había tomado a un muchacho. Se cree, según los historiadores, se cree que David tenía entre 14 a 17 años cuando derrota a este gigante. Se cree que era un adolescente, un chamaco todavía. Se cree que tenía entre 14 y 17 y no era ni siquiera, no estaba adiestrado. Escúchame, no estaba adiestrado para la guerra, no era un militar, pero escúchame, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ya Samuel había sido enviado a buscarlo y a ungirlo, a derramar aceite. En aquel tiempo de esa manera se ungía, se derramaba aceite en la cabeza y comenzaba a escurrir sobre su cuerpo. Y David había sido ungido, todavía no era rey. Y ahora se encuentran ante un ejército que era temible. Y está Saúl ahí, está su ejército, y dice que había un valle en medio, y de aquel lado estaba el ejército filisteo. Y entonces dice que los dos se ponen en orden de batalla. Ellos sabían que tenían que pelear y enfrentarse por los territorios. Dile a que está a tu lado, hay cosas que tú tienes que enfrentar para ir ganando territorio al enemigo. Hay cosas que tú no puedes escapar, mi amada persona que estás aquí, tienes que enfrentarlo muchas veces. No puedes escapar. Hay guerras en nosotros las cuales no los puede enfrentar nadie más que tú. Hay guerras en nuestra vida que nadie más puede enfrentarlas más que tú. Gracias. Nadie más. Y el pueblo judío tenía que enfrentar a los filisteos. Y se encuentra en esta parte donde David, a mí se me hace medio gracioso la forma en que Dios introduce a David, porque así es Dios. Dios es de un día para otro. Por eso hoy puedes estar y dices, yo me siento mal, yo siento que no está funcionando, y mañana puedes estar bien. Yo siento que esto no funciona. Y entonces David, te estoy contando la historia, de repente su papá le dice, él está cuidando ovejas, él no está haciendo guerra, él está cuidando ovejas, pero lo manda a llamar su papá y le dice, ¿sabes qué? Necesito pedirte un favor. Necesito que vayas a ver a tus hermanos y les lleves algunas cosas, unas dotes para que ellos puedan alimentarse, porque ellos están en la guerra. Y entonces David obedece y dice que agarra un burrito y sube las cosas y se va hacia donde estaba el ejército. Pero vaya la sorpresa que cuando él llega, lo primero que encuentra no es un agradecimiento de parte de sus hermanos, sino lo que encuentra es un rechazo, diciéndole, ¿tú qué haces aquí? ¿A cuántos los han rechazado? A nadie. Son peritas en dulce, entonces nadie te ha rechazado. Y lo primero que se encuentra es con un rechazo de parte de sus hermanos. Pero David sigue y después está ahí y entrega las cosas. Pero mero cuando él llega, escúchame, y aquí es donde vamos a entrar, sale un gigantón que todos sabemos su nombre, Goliat de Gat. Y sale, y este hombre empieza a desatar unas palabras que esas sí quiero que las leamos. Vamos al versículo 8. Ya no vamos a ver cómo estaba formada su armadura de esta persona. Está impresionante la altura que tenía. Estaba investigando y todo lo que cargaba, simplemente con la armadura. Era un monstruo ese tipo, con un chamaquillo de 14 a 17 años. El 8 dice, Goliat salía todos los días. ¿Cuándo salía? Y desafiaba al ejército israelita diciendo, ¿por qué están todos en orden de batalla?
ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se conviertan en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de los soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Y algo que descubrí, y en esta parte yo quiero basar lo que te quiero compartir rápidamente para no tardarme demasiado. Yo investigaba lo que significa Goliat de Gat, y esa fue la parte que Dios comenzó a meterme en este mensaje. La palabra Goliat, yo nunca lo había investigado, había escuchado muchos mensajes, y había dado mensajes de esto, pero nunca había investigado qué significa Goliat de Gat. Y fíjate, Goliat significa desterrado, exilio, el que hace cautivo. Y Gat significa prensa para el vino, lagar. Entonces, este gigante, escúchame, naturalmente, claro, en lo literal, David lo enfrentó físicamente. Pero ¿qué nos puede enseñar a nosotros? ¿Qué nos puede a nosotros transmitirnos, o Dios quiere transmitirnos en este día? Goliat de Gat significa exilio, desterrado. Y Gat significa prensa de vino. ¿Tú sabes qué es lo que simboliza el vino en la Biblia? Espíritu Santo simboliza gozo, simboliza alegría, simboliza regocijo. Entonces, si juntamos las dos palabras, Goliat de Gat, este gigante representaba para Israel sacarlo, exiliarlo, desterrarlo de una vida de plenitud y de gozo. Y actualmente, por las situaciones tan fuertes y tan duras que de repente estamos viviendo o experimentando, nos hemos sentido desterrados de vivir una vida en gozo en el Señor. Muchas veces por enfermedades, muchas veces por problemas en la familia, muchas veces nos sentimos desterrados porque nos equivocamos un día y caímos y alguien nos juzgó, y estamos desterrados de vivir una vida en alegría. Yo te voy a decir, el versículo que leímos en Romanos, ¿en qué dice que consiste el reino de Dios? Dilo. O sea, lo que Pablo nos enseña, y ahorita te voy a explicar, porque va a decir, entonces nunca, porque mira, en la mañana vimos un tema de verdad. Yo hace años que lo escuché y nunca lo había escuchado, y nunca pensé que fuera así, pero lo entendí. En la mañana vimos, el pastor está dando un discipulado. ¿Cuántos saben? Levántense. No saben, hermano. Bueno, ahorita les voy a anunciar. Entonces por eso no han venido. Escúchame. El pastor está dando un discipulado a las 9 de la mañana. Y hoy tocó un tema, se llama así, y esto te va a sonar medio chueco y medio hereje. Pero es la verdad. Y yo hace rato que lo escuchaba, voy a meterme tantito por ahí. El pastor, su tema del día de hoy, del discipulado, se llamó bautismo en sufrimiento. ¿A cuánto les gusta sufrir? No a nadie, claro. Ni al mismo Jesús le gustó sufrir. Porque por eso la oración del Getsemaní le dice: líbrame de esta copa si es posible. Porque él decía: yo no quiero sufrir. A nadie nos gusta sufrir en ningún área de nuestra vida, y es lo que menos debemos de desear. Pero ¿qué crees? Es necesario. No hay otra forma, no ha encontrado el Señor otra forma para quebrantar la dureza del corazón del ser humano más que a través del sufrimiento.
Vuelvo a repetir. No ha encontrado el Señor otra forma de punto de quiebre en el corazón del ser humano más que a través del sufrimiento. He ahí la explicación de aquella gente que dice: ¿por qué dices que Dios nos ama y hay tanto sufrimiento sobre la tierra? Porque el ser humano en sus errores ha provocado ese sufrimiento. Y ese mismo sufrimiento lo utiliza ¿para qué? Para doblegar el corazón del ser humano, para quebrantarlo, para deshacerlo, para que el ser humano pueda rendirse delante de Dios. Entonces, ahora este hombre se encuentra ahí, era un paladín, lo dice su versión, un hablador, para que me entiendan. Te voy a decir algo, el diablo siempre es hablador. Dile a que está a tu lado, no le hagas caso. Él habla siempre. Él siempre escupe cosas que intenta quitarte el gozo, robártelo. ¿Por qué? Porque el gozo es nuestra fortaleza. Porque cuando yo vivo una vida gozosa, tú vas a enfrentar situaciones. Sí, yo no te estoy diciendo que no va a haber sufrimiento. Nos acaban de explicar que sí, que va a haber sufrimiento. Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, que he vencido al mundo. Entonces el sufrimiento está, pero entonces yo ¿cómo puedo introducirme a una vida de gozo? Los israelitas tenían que enfrentar a fuerza al pueblo filisteo, porque tenían que quitar o ganar terreno. Tenían que ganar Gad. ¿Qué era Gad? La prensa del vino, la prensa del gozo, lo que exprimía el gozo. Para que tú vivas una vida en gozo tienes que enfrentar. No hay otra forma. Hay mucha gente. ¿Sabes qué es una prensa? Siento que no me van entendiendo. ¿Sabes qué es una prensa? Ahora poco lo expliqué cuando hablé del Getsemaní. Puse una foto. Una prensa, bueno, en la actualidad hay, creo que hidráulicas, neumáticas, pero en la antigüedad no había ese nivel de conocimiento. Y era una piedra gigantesca. Así como, creo que, me imagino que las personas más grandes entienden más. Antes molían mucha caña, ¿no? La caña esa no la caña, la aguardiente, no, la de azúcar, la dulce. Y entonces, ¿cómo le llamaban más? Tú sabes. Trapiche. Eso. Molienda. Entonces, algo así era en la antigüedad. Era una piedra gigantesca. Y entonces tenían que empujar. Ahí metían las uvas. Y comenzaban a empujar con otra piedra. Así como un molcajete. Esa es la palabra. Molca, que también ya casi ni lo usan. Las mujeres más acá ni saben qué es eso. A decir, está hablando en otro idioma, no sé de qué rayos habla. ¿Cuántas usan molcajete todavía? A ver, levanten su mano. Mírala, denle un aplauso. Todavía usan molcajete. Bueno, pero de veras, Vale. Entonces, algo así era la prensa. Entonces aplastaban las uvas y abajo iba escurriendo el juguito de la uva y después lo dejaban añejar y se hacía un vino. Algo así era el proceso. Bueno, este hombre que representaba el exilio, el destierro, les había quitado la prensa. Al quitarle la prensa no había gozo. ¿Qué dice que tenía Israel? Miedo. En su versión 60 dice: se turbaron y tuvieron miedo. Por ver el ejército enemigo, por ver la situación que tenían que enfrentar, el gozo se vio ahí. Pero Dios jamás les había dicho: hey, ustedes van a ir a la tierra prometida. Yo nunca, fíjate, ahorita viene esto a mi corazón. El Señor, en la promesa que le dio a Abraham, cuando le dice: yo los haré que entren a la tierra que fluye leche y miel, jamás les dice que no van a enfrentar situaciones. Nosotros podríamos regresar a la promesa, pero nunca les dice, solo les promete las delicias y les promete la plenitud que van a tener en aquella tierra, pero nunca les dice: se la van a llevar suavecito. Nunca les dice eso. Nunca les dice: los filisteos cuando los vean se van a hacer a un lado.
Porque el ser humano es entrenado y es formado en carácter cuando enfrenta gigantes. Dile a que está a tu lado, si está pasando situaciones, estás siendo entrenado y formado en tu carácter. Ay, no le gusta esa parte. Ni a mí me gusta, sinceramente. No. A Israel tampoco le gustó. Cuando ven al gigante se turban y tienen miedo. Y ahora estaban exiliados de una vida de gozo. Dios les había prometido plenitud en la tierra prometida, en el Canaán, donde fluye leche y miel. Pero ahora están apartados. Ahora en lugar de estar alegres porque habían visto señales en el desierto, ahora se encuentran turbados. ¿Cuántos han visto señales de parte de Dios? Tan solo mi vida, man. En mi persona, yo digo, no, si Él, cuando no era nada, no era su hijo, me tendió la mano, ¿cuánto más ahora lo va a hacer? Y hay mucha gente en este tiempo que ha sido exiliada, ya no puede vivir. Mira, hay gente que cree que la vida cristiana se tiene que vivir todo el tiempo con quejas y desilusiones y tristezas. Pero yo te vengo a sacar, el Espíritu Santo me mandó a eso, que te saque de esa idea. La vida, ahí lo vimos en vuelve a poner Romanos, porfa, Carlitos, Romanos 14 y 17. Fíjate en qué consiste. Pero ahorita te voy a explicar algo, porque va a decir, entonces ya no voy a enfrentar problemas. No, sí. 14, 17. Dice, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son... Mira, fíjate lo que dice. Mira que da tu lado, ponte a ayunar un poquito. Esa es extra. Es extra. Dice, en el reino de Dios, la comida y la bebida no son... Eso es importante. Y después sigue diciendo, el reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad. Mira esta versión. La paz y la felicidad que trae, ¿quién? Nunca está diciendo que no va a haber problemas. No, dice, lo trae. O sea, si el Espíritu Santo, yo tengo acercamiento, comunión con Él, yo voy a vivir así. Si voy a tener dificultades, sí, pero voy a vivir así. Si voy a estar muchas veces enfrentando gigantes en mi vida, pero voy a vivir así, porque el reino de Dios en eso consiste. Por eso yo nunca he entendido cuando un cristiano vive en amargura. No me cabe eso en la cabeza. ¿Por qué retener tanto tiempo en amargura mi corazón? Si dice que el reino de Dios consiste. Mira, yo he contado esto y de verdad, ahí está mi esposa de testigo. Yo a veces veo, así está en la sala de mi casa, y de repente mis hijos se ponen a jugar ahí. Fíjate. Y pasando tiempos, hay veces difíciles, o situaciones gigantes, que se tienen que enfrentar. Pero yo verlos ahí así, y yo sé que eso proviene de Dios. Y verlos jugar varias veces, no me ha pasado una vez. Verlo jugar y yo estar sentado y observándolo me genera un gozo y una alegría que no se compara con nada. Porque viene a mi mente y a mi corazón que hubo un día, a mis 22 años, recuerdo una noche en especial, que no se la voy a decir porque luego van a ver, que vino a mi mente y yo dije, Señor, tal vez nunca forme una familia estable por las actitudes y la forma de vida que estoy llevando. Y entonces cuando yo lo veo ahí, yo lo único que puedo decir es Dios, su gracia, es su amor, es su amor el que me ha dado, es su misericordia que me alcanzó.
Y yo puedo sentir cada vez que los veo o cada vez que me acontece algo, fue Él. No le puedo adjudicar a nadie más. ¿Sabes por qué? Porque del hombre no procede nada. Todo pertenece a Dios y es de Dios. Por eso, a pesar de que tienes dificultades, Dios te está recordando, te ha llevado una vida así. Volvamos a la historia de Israel, capítulo 17 de Primera de Samuel. Y entonces este hombre que les había exiliado, que los había desterrado de una vida de gozo, está ahí, dice la Escritura, durante 40 días. O sea, estaba dale y dale, y dice que salía de mañana y salía de tarde, y eso me llama la atención también. De mañana, cuando el pueblo judío, el pueblo israelita se iba parando, en corto los paraba con unas palabras para que el gozo en el transcurso del día no lo tuviera. Estaba anocheciendo o tardeando y les soltaba otras palabras. ¿Para qué? Para que no pudieran descansar. ¿Cuánto muchas veces, mis amados, muchas veces vas parándote apenas para empezar tu día, tus actividades, tus labores, y ya tienes en la mente una desgracia en la cabeza? Ya tienes los problemas encima, todavía no avanza el día y el gozo ya se fue. Ya estás sobrecargado de situaciones que estás viviendo. Y apenas vas a querer descansar, estás queriendo descansar, estás queriendo acostarte y nuevamente te vuelve a soltar unos pensamientos. Mira, a veces el diablo pensamos que es como lo que hemos visto, los que jugaron lotería. ¿Cuántos jugaron lotería? Ahora nadie jugó. Yo los veía allá en el centro, allá donde están. Y la lotería lo dibujan así, con una pata de vaca o de cabra, no sé, y la otra pata de pollo, ¿no? Y con un trinchete. Y de repente pensamos que así se va a parecer, ¿no? Y te va a dar con el trinchete. Pero no. Ese ser es muy sutil y puede venir y susurrar a tu corazón y a tu mente, y con eso te exilió. Aquí hoy recibes una palabra y te va, no, si yo lo creo, no, si yo lo creo, y vas saliendo allá y te puede susurrar al oído y te sacó nuevamente de ahí. Puedes llegar allá a tu casa, y especialmente si en tu casa viven personas inconversas, y apenas vas entrando y cuando recibes y te sacó ya, te desterró de lo que habías acaparado aquí. Por eso una de las cosas que el proverbio nos aconseja que debemos de cuidar, ¿qué dice? El corazón. Aquí adentro es lo que yo debo de cuidar. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la alegría, el gozo, la vida, las ganas de vivir, el ánimo de aquí. Por eso la gente herida no puede disfrutar. Yo te voy a decir algo en este día. ¿Me permites? Sí, aunque no me lo permita, ahí te va. Si tú sientes heridas, hoy sácala de ahí. No te vayas así. De verdad, no importa cuántos años lleves o cuántos años tengan ahí, hoy líbrate de eso, porque no te está dejando vivir una vida en gozo, en alegría, en paz, en tranquilidad. No te está dejando. Por más que me digas, no, yo no me importa. No, está ahí. Si llevas un pasado y estás trayendo ese pasado constantemente, si tuviste situaciones matrimoniales antes, hoy deshazte de eso y disfruta lo que hoy tienes. Disfruta tu presente. Mira, una de las cosas que yo le agradezco a Dios que tengo,
Yo de verdad, ahí está ella de testigo. No miento, ¿sí o no? Pero mira, yo tengo un corazón de que lo que más me rechoca es estarme acordando del pasado. Aún a pesar, yo cuento mi testimonio, pero no lo cuento para estar yo martirizándome. ¿Sí me entiendes? A mí no me gusta, por ejemplo, si yo tuve alguna situación matrimonial con ella hace 5 o 6 años, yo jamás le vuelvo a recordar si ya arreglamos esa parte, porque eso roba. La gente que constantemente revive y revive el pasado, tiene un gigante ahí que constantemente lo está desterrando de una vida de gozo y de plenitud, que constantemente está hablando y hablando y hablando. Lo que ya pasó no lo puede regresar, mi amado. Entiéndelo en este día. Es más, lo que pasó hace rato en la mañana, ni eso puede regresar. Mucho menos lo que pasó hace 2, 3 años. ¿Cómo lo vas a regresar? ¿Y para qué yo voy a dejar que ese gigante del pasado me destierre en una vida de gozo? ¿Sabe una de las cosas que yo me formé desde que conocí al Señor? Disfrutar lo que está adelante. Disfrutar lo que Dios me ha puesto en las manos. Disfrutar de mi familia. Disfrutar de lo que Dios me está dando. Disfrutar del servicio. Disfrutar del ministerio. Disfrutar de los dones que Dios ha puesto sobre mi vida. ¿Por qué? No tengo que acordarme de allá, porque eso me turba. Tienes que salir de ahí hoy. Deja ya aquello. Si pasó y ahora Dios te ha dado un hermoso presente. ¿Cuánto les ha dado un hermoso presente? Disfruta eso. Hoy comienza a disfrutarlo. Este pueblo, todo el pueblo había sido turbado y le había sido robado una vida de gozo. Pero ¿sabes qué? Entra en acción, y quiero que vayamos ahí. Y vamos al versículo 29. Y esto está 17:29 de Primera de Samuel. Ya me lo termino. Hoy vas a salir del exilio. Hoy vas a salir del exilio. Hoy vas a salir del destierro. ¿Sabes qué es desterrarte? Que te corran de un lugar que pertenecías ahí. A ti te pertenece vivir una vida en plenitud. No sin problemas, pero en plenitud. El saber, el entender que Dios está conmigo constantemente, aun cuando paso dificultades. Dios está ahí. Y fíjate, vamos al 29. Y esto está, a mí como me encanta, me fascina esta historia. El 29 dice: David le dijo, ¿y ahora qué hice? Solo preguntaba cuando se encuentra con el rechazo de sus hermanos. Porque su hermano le dice: ¿tú qué veniste a hacer? Eres metiche. ¿Ah? Fíjate, sigue diciendo. David le preguntó lo mismo a los otros soldados y todos le respondieron lo mismo. Algunos oyeron hablar de David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que éste estaba diciendo. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por el tal Goliat. Como siervo tuyo yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde su niñez. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Fíjate lo que hacía este chamaco. ¿Sí vas entendiendo? Tenía menos edad. Era el único que estaba diciendo: yo puedo enfrentar. Todo el ejército echado para atrás. El mero rey le dijo: tú no puedes.
No lo vas a poder hacer porque tú no eres soldado y estás pequeño. Tú no has sido entrenado. El otro que está enfrente de ti, desde niño fue entrenado para ser un guerrero. Y después él, para zafarse, le dice: a ver, tranquilo. ¿Qué le estaba diciendo David? Escúchame, hermano. Le estaba diciendo: mira, yo me veo así, como yo, flaquito, guapo, claro, porque dice que David era hermoso. Escúchame. Pero David le dice: mira, tú me dices eso, pero sabes que te voy a decir algo. Yo ya fui formado en carácter, le dice. Tú me ves así aparentemente, pero ¿qué crees? Cuando hay una oveja de mi papá que la agarra una bestia salvaje, yo ya las he enfrentado. Por eso tú puedes ver, y quiero darte este consejo: júntate con gente que ya ha vencido bestias salvajes que han atacado su vida, porque esa persona te va a llenar de fe y decirte: ¿sabes qué? Yo ya lo enfrenté, tú también puedes enfrentarlo. Y en este día yo te digo algo: tú puedes enfrentar lo que estás viviendo, lo que está enfrente de ti. Aunque sea un ejército, tú puedes enfrentarlo y tú puedes salir de esa tristeza, de esa depresión, de todo eso que te ha atacado durante muchos años. No te debes de quedar ahí. Y fíjate, este muchacho le dice: ¿sabes qué? Yo he enfrentado bestias salvajes. Vamos a seguir leyendo. El Señor me salvó del león, fíjate, y del oso, y también me salvará de este filisteo. Él reconocía que era Dios el que le había ayudado a permanecer y a vivir aún a pesar de los ataques de las bestias salvajes. Tú siempre tienes que reconocer que es Dios el que nos ha sustentado hasta este día. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl: no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante. Viéndolo con desprecio, veía que era solo un muchacho, saludable y bien parecido. Dile que está a tu lado: así como yo, saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David: ¿para qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como a un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David: acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos. Todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita ni espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes filisteos. Este muchacho se para. Él le dice: tú has desterrado a todo el pueblo, los turbaste, les metiste miedo. Pero como la batalla es del Señor, hoy, mira lo que estaba haciendo David, y quiero darte este consejo, mi estimado. Cuando tú estés pasando situaciones difíciles, que sientes que te están robando el gozo, comienza a declarar, a profetizar con tu boca en contra de aquello que ha venido hacia ti. David se para y cuando lo quiere amedrentar con sus palabras, él comienza a soltar palabras y comienza a atacarlo con las mismas palabras. Así como el diablo ataca con pensamientos y palabras a través de otras personas,
Tú mismo tienes tu boca. Dile al que está a tu lado, tú tienes una boca que puede soltar palabras, que puede soltar bendición sobre mi familia. Tú tienes una boca que puede declarar y hablar y decir: esto que ha venido a mi vida no me va a desterrar de la vida que Dios me ha dado, no me va a desterrar de una vida de gozo y de plenitud. Esto que ha venido en contra de mí no puede vencerme, porque Dios está conmigo, porque la guerra no es mía, sino es de Dios. David lo primero que hace cuando el enemigo viene y lo intenta amedrentar, abre su boca también. Cada vez que tú sientas, yo sé que tú has sentido eso, de repente has recibido una palabra aquí poderosa y te sacudió el alma y el corazón, pero en 2 o 3 días vino una situación, te desarmó. Te voy a decir algo, lo siento mucho, pero tienes que levantarte, mi estimado. Tenemos que aprender a enfrentar desafíos en este tiempo. Toda la gente que se rehúse a aprender a enfrentar desafíos, es muy difícil que permanezca en este tiempo. Voy a volver a repetir esto. Toda persona que se niegue a aprender a enfrentar desafíos en este tiempo, es poco probable que permanezca. Porque los tiempos han avanzado y las situaciones cada vez vienen peor. Pero también el Espíritu Santo ha detectado que la maldad aumentó y su gloria y su poder también se está esparciendo sobre todos aquellos que le están creyendo. Tú tienes que comenzar, Iglesia Vida y Libertad. Tienes que comenzar a aprender a enfrentar tus desafíos. La vida muchas veces duele, la vida muchas veces golpea, pero tienes que agarrarte del Señor y decir: yo voy a permanecer. Ese gozo del Señor va a estar en mí y nada me lo va a robar. Un canto lo dice: el gozo que Dios me dio, el mundo ¿qué? No me lo dio. Entonces, como no me lo dio, no te lo puede quitar. Las situaciones externas no te lo pueden quitar. Por eso la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tú los ves. Yo estaba pensando en eso. Pablo, en el capítulo 16 de Hechos. Porque tú dices: bueno, es que al decir que vives en alegría, en gozo y en felicidad, no hay problema. Mira, esta parte de la escritura, vamos ahí. No lo traigo hoy aquí. Y ya con esto termino, ya, porque siento que te me estás atormentando. Con esto terminamos. Otras 2 horas y nos vamos. Versículo 22. Hechos 16, 22. Dice, fíjate, el Pablo que escribe en Romanos que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz, lo comprueba con su vida. Fíjate, vamos a leer. El 22 dice: la multitud se unió en contra Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron la ropa de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades lo echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios y los prisioneros los escuchaban. Esto, siempre que lo leo, humanamente es algo ridículo. Porque la situación que ellos estaban enfrentando
por predicar, no fue capaz de exiliarlos de una vida de gozo. Cuando alguien entiende esto que yo te estoy hablando, man, el diablo no sabe qué hacer contigo. A estas personas los golpeaban, los encarcelaban y nunca pudieron desarmarlos ni exiliarlos de la vida que ellos habían entendido en Cristo. Nunca. Actualmente, como iglesia moderna que somos, pequeñas cosas nos sacan, nos destierran de la vida que Cristo nos quiere dar. Pero el día de hoy, el Señor puso esto en mi corazón para que tú y yo entendamos, que todo lo externo que me pasa, si yo permanezco en su presencia, no podrá robarme lo que Dios me ha entregado aquí adentro. Y yo quiero terminar con esta escritura. Salmo 16:11. ¿Sí estás ahí? Con esto termino. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Ahí donde estás. Voy a volverte a leer esta escritura. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría, hay mucho regocijo, hay mucho gozo en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer dentro de ti. Mientras yo oraba en estos días por este mensaje, mientras oraba, pasaba un tiempo de oración en el transcurso de la semana. De verdad, me atacó una tristeza tan fuerte dentro de mí que me quebrantó. Muchas veces nos vemos en este lugar, algunas veces nos saludamos, algunas veces tal vez nos acercamos el uno al otro. Pero mientras oraba, en mi espíritu podía ver tanta gente apartada a lo lejos en una soledad y con un pensamiento de que Dios se había olvidado de ellos, amedrentados y turbados y con miedo como estaba el pueblo de Israel, olvidando que al Dios al cual servían era poderoso y los había llamado a una vida de plenitud en el Espíritu. Tal vez las heridas
las heridas en tu vida, el rechazo, el pasado. Son gigantes que se han levantado para desterrarte y exiliarte de una vida de gozo. Tal vez constantemente por las mañanas que tú te levantas, ese gigante vuelve y comienza a hablarte de todo lo que viviste antes. Tal vez por las noches antes de acostarte, nuevamente se levanta ese gigante del rechazo y de las heridas y comienza a susurrar a tu oído y comienza a perturbarte. Pero en este día el Espíritu Santo quiere agitar su presencia dentro de ti. Y no tan solo el día de hoy o en este momento que estamos en este lugar, sino que Él ha hecho un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Romanos nos enseña que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Hay mucha gente que tiene una economía estable. Hay mucha gente que tiene una familia tal vez. Pero a pesar de todo eso, no puede sentir alegría. Pero en este día, el Espíritu Santo quiere sacar el dolor, la tristeza del corazón. Él quiere que experimentes la vida que diseñó y pagó un alto precio a través de la cruz, a través del derramamiento de sangre. Fue pagado un precio para ti y por mí. Ponte de pie un momento y levanta tus manos.